Ah, he tenido que volver a entrar y la segunda vez que entró me imagino que no estaba grabando. O será que no, pues estoy compartiendo pantalla. No. Discúlpeme, gracias por hacerlo notar, Elia. De verdad, gracias. Porque si no, cuando sucede esto, que por algún motivo no se está grabando la clase, tengo que volver a realizar la clase solito. Ya me ha pasado el anterior semestre varias veces que no podía grabar, o sea, que me equivocaba o por algún problema del Zoom no se grababa la clase, entonces tenía que dar toda la clase nuevamente sin asistencia, ¿no? Entonces, y ese video se publicaba. Ya me ha pasado varias veces. Muchísimas gracias nuevamente, Elia. ¿En qué estábamos? La segunda tarea. Hoy les voy a dar una segunda tarea. La primera tarea, la primera práctica era elaborar su currículum. Durante la clase vamos a hablar de varias experiencias y algunas herramientas interesantes que les van a facilitar a ustedes el proceso de reclutamiento, porque eventualmente van a participar ustedes en procesos de reclutamiento. Es más, alguno probablemente ya haya participado en algún proceso de reclutamiento, ¿no? Algunas personas me mencionaron que ya habían trabajado, ya tenían alguna experiencia laboral. Entonces, les vamos a pedir que nos cuenten cómo es que han entrado, cómo es que han accedido a esa experiencia laboral. Pero vayamos avanzando en el tema. El reclutamiento siempre utiliza un sistema de información. ¿Por qué? Porque es importante que las personas interesadas en ser contratadas, las personas que están no solamente desempleadas, ¿no? Sino que están trabajando y buscan mejorar su posición, mejorar la calidad de su trabajo, estén en permanente búsqueda de posibilidades de trabajar en otro lugar. El periódico La Razón de La Paz publica una separata, publica un suplemento, El Oro de Oro, el día domingo, en las que las empresas ofrecen al mercado laboral un puesto, oportunidades de empleo. Y también las empresas utilizan esa misma plataforma para buscar una persona en particular, no, en este caso, las personas publican también avisos en los que ofrecen sus servicios. El reclutamiento, primera pregunta. Vamos a ver después de responder. ¿El reclutamiento podrá efectuarse sin utilizar un sistema de información? Una buena pregunta. Ustedes se van a topar que cuando estén caminando por las calles, en una ventana, en una vitrina, qué sé yo, se necesita vendedora, se necesita encargado de internet, se necesita empleada doméstica, se necesita, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Entonces, las personas interesadas identifican eso y generalmente ese aviso incluye algún teléfono, algún dato, o incluso uno tiene que entender de que ese es el lugar donde está pegado el afiche, el aviso, en el que se puede recabar mayor información. Entonces, las empresas están utilizando un sistema de información primitivo, ¿no? Pero válido, pero útil. ¿Por qué? Porque muchas veces no se necesita estar visitando una página en Facebook o una página especializada en búsqueda de recursos humanos para encontrar un trabajo, ¿no? Obviamente, mientras más exclusivo, mientras más limitado sea el trabajo que se esté ofreciendo, la oportunidad de empleo que se esté ofreciendo, se buscará publicarlo en sistemas de información más exclusivos, ¿no? No creo que lleguen ustedes a ver el aviso en la vitrina del Banco Nacional o de algún banco, se necesita ingeniero de sistemas, referencias aquí. No creo. Es bien difícil es que se pueda encontrar, que ustedes puedan encontrar un aviso para un ingeniero de sistemas desde ese punto de vista. ¿Dónde partimos?
Para reclutar es importante haber concluido el análisis de un puesto de trabajo. ¿Qué era el análisis del puesto de trabajo? A ver, háganme recuerdo. ¿Quién está con ganas de hablar? ¿Qué era el análisis del puesto de trabajo? Alguien se estaba animando a hablar y después se desanimó. Hasta Flora, que estaba medio que intentando, a lo mejor por error, pero ya se arrepintió. El análisis del puesto de trabajo es un proceso mediante el cual se investiga cuáles son los procesos que va a cumplir una persona dentro de un determinado cargo. Se describen sus funciones, sus obligaciones. También se describen durante ese análisis las características, las cualidades que debe tener la persona para desarrollar un determinado trabajo. ¿Cómo? Analizando sus tareas, ¿no? Esta tarea requiere que la persona trabaje poniendo mucha atención, por lo tanto, la persona debe tener algún tipo de cualidades que le otorguen la capacidad para prestar atención permanentemente. Este cargo involucra la toma de decisiones, por lo tanto, la persona que vaya a desarrollar este trabajo debe ser una persona que tenga capacidad de toma de decisiones. ¿Se acuerdan de la discusión que tuvimos? No, bueno, discusión. De la charla. No voy a poner discusión porque es una palabra que puede sonar muy fuerte. De la charla que tuvimos con Yamil, que puso en su currículum que él tiene esas cualidades. Y después él me preguntó si el poner esas cualidades era suficiente. Y respondimos, y todos estuvimos de acuerdo en que ahí no vale si la persona manifiesta tener un determinado conjunto de habilidades. La empresa debe verificarlas, ¿no? Porque es bien fácil que yo ponga, yo sé inglés, yo sé francés, yo sé japonés, y si se supone que esas cualidades son importantes para la empresa que me está buscando reclutar, esa empresa tendrá que asegurarse de que yo conozco o gozo o tengo esas cualidades, ¿no? Entonces, como una primera medida para encarar un proceso adecuado, correcto de reclutamiento, tenemos que haber concluido el análisis del puesto de trabajo. Y hemos dicho que la planificación de recursos humanos también involucra 4 cosas. 4 aspectos. Como es una pregunta de examen, no les voy a decir cuáles son esos 4 aspectos. Pero una de ellas es el adecuado análisis del puesto de trabajo. ¿Cuáles eran los otros? ¿Se acuerdan? Tener un sistema de información. De recursos humanos. Efectuar un análisis organizacional. Y nos falta uno. O sea, para iniciar un proceso de reclutamiento es importantísimo, es imprescindible haber concluido el análisis del puesto de trabajo, al menos
para aquellos cargos en los que estamos intentando efectuar el reclutamiento. El reclutamiento es esto, es lo que les estoy mandando y les voy a seguir mandando porque es importantísimo que ustedes conozcan esta partecita, estas partes. ¿Qué requisitos de formación y experiencia se están requiriendo? ¿Qué habilidades y competencias humanas se están requiriendo? ¿Para qué? Porque probablemente algunas de estas habilidades o requisitos ustedes no los tengan, pero hasta el momento en el que encaren un proceso de reclutamiento serio, cuando ustedes realmente tengan el título bajo el brazo y estén buscando trabajo, ya puedan incorporar esas habilidades, esas competencias, esos requisitos de formación y experiencia. Tal vez la experiencia no, porque yo no puedo ir a comprar experiencia, ¿no? Nadie me va a ofrecer experiencia, yo tengo que desarrollar esa experiencia. Pero los conocimientos y las habilidades y competencias sí se pueden desarrollar. Ingeniero, ¿se puede desarrollar la creatividad? Una buena pregunta. Fíjense que en estos dos avisos de reclutamiento se requiere creatividad. ¿Se puede desarrollar la creatividad? ¿Cómo se desarrollará la creatividad? ¿Se podrá desarrollar la habilidad o competencia de ser analítico? ¿Cómo será? La capacidad de resolver problemas. Hay mucha gente que insiste, por ejemplo, en quitar algunas materias de los pensos. Y ya se ha hecho, lamentablemente ya se ha hecho. Se han quitado muchas materias para incorporar otras. Pero en una carrera de ingeniería, esas materias básicas, mate 100, mate 101, mate 102, mate 207, son importantísimas. Antes había una materia que se llamaba geometría analítica. Geometría analítica. Yo he llevado geometría analítica. Pero ya se ha quitado. En casi todos los pensum, porque casi todas las carreras de ingeniería llevaban geometría analítica. Era mate 104, creo. No recuerdo, así. Pero en casi todos los pensums, porque casi todas las materias llevaban, casi todas las carreras llevaban, se ha quitado ya geometría analítica. Ingeniería de sistemas ha sido una de las primeras en que se ha quitado geometría analítica. Pero geometría analítica desarrollaba la visión espacial, o sea, el poder ubicarse en el espacio. Esas cosas desarrollan creatividad. Las materias en las que hay que resolver problemas, como mate 2.7, por ejemplo, desarrollan capacidad de análisis, capacidades de resolver problemas. Entonces, si quitamos esas materias, le estamos haciendo un flaco favor al estudiante porque él va a tener que desarrollar esas competencias de otra manera, a través de otros mecanismos. Otra buena pregunta, las competencias se pueden desarrollar. La gran mayoría sí se puede desarrollar. Hay algunas competencias que lindan con el talento. Por ejemplo, alguien que no sepa, por más academias de fútbol a las que se inscriba, nunca va a desarrollar el talento que tiene Messi, por ejemplo. Porque ese es un talento innato. Proviene de estructuras mentales y físicas que son excepcionales. Entonces, hay algunas competencias que no se van a poder desarrollar, pero sí podemos trabajar en desarrollarlas parcialmente. Sí se puede. Por lo tanto, la respuesta es las competencias humanas, sobre todo las importantes para trabajar, se pueden desarrollar. Es más, se deben desarrollar.
Ustedes tienen que comenzar a pensar en desarrollar estas actividades, estas habilidades, perdón. El reclutamiento, otra definición, es el proceso mediante el cual una organización trata de detectar empleados potenciales que cumplan los requisitos adecuados para realizar un determinado trabajo, atrayéndolos en cantidad suficiente, de modo que sea posible una posterior selección de algunos de ellos en función de las exigencias del trabajo y de las características de los candidatos, teniendo en cuenta que el primer paso para atraer candidatos reside en conocer la empresa y sus necesidades. ¿Cómo conocemos la empresa y sus necesidades? A través de estas cosas, de estos 4 aspectos que hemos dicho que son importantes para la planificación de recursos humanos, ¿no? Sigue pendiente cuál era la tercera. A lo mejor se pregunta de examen, quién sabe. Esto es lo primero que vemos, lo primero que van a vivir ustedes cuando respondan a un reclutamiento. Se requiere ingeniero de sistemas para trabajar en el órgano electoral plurinacional. 100 tipos, 100 personas haciendo cola para presentar su hoja de vida. Afortunadamente, y eso hay que decirlo, este tipo de reclutamientos ya está pasando de moda. ¿Por qué? Porque ahora, ya en muchos casos, y no por la pandemia, ya no es necesaria una presentación física de la persona en la primera etapa del reclutamiento. El reclutamiento tiene varias etapas. La primera, obviamente, es la publicación en algún sistema de información del requerimiento, de la oferta laboral al mercado laboral. La segunda etapa es que los interesados se enteren de esa convocatoria. Después se reúnen los instrumentos que acrediten que la persona, el interesado, tiene y cuenta con todos aquellos requisitos que se están exigiendo, o por lo menos la gran mayoría de ellos, ¿no? Y eso antes se hacía así, ¿no? Cada uno iba con su currículum bajo el brazo y hacía fila. Para algunos cargos, para algunos puestos, todavía se sigue haciendo esto. Pero para cargos profesionales, ya este proceso de presentar los documentos se hacen a través del currículum vitae, de la hoja de vida, a través de algún medio, del correo electrónico, de algún formulario electrónico, de algún sistema de reclutamiento. Entonces la persona prepara su hoja de vida y remite a la persona que está encargada del proceso de reclutamiento en la empresa a la que estamos aspirando que nos den trabajo. Por lo tanto, estas filas se ven en aquellos puestos un poquito más básicos, en aquellos puestos en los que la única forma de evaluar, o ellos consideran que es importante evaluar a través de la presencia física, pero eventualmente en el proceso de reclutamiento ustedes van a tener que encarar un proceso de reclutamiento o alguna de las etapas de manera presencial. El reclutamiento puede ser de 2 tipos y a su vez estos se dividen en otros tipos de reclutamiento. Básicamente el reclutamiento puede ser interno y puede ser externo. El reclutamiento puede ser interno y el reclutamiento puede ser externo. El reclutamiento interno es aquel en el que la empresa, la organización, busca llenar un cargo vacante. Habíamos señalado ya más antes que el reclutamiento busca llenar algún cargo
que por el momento está vacío o un conjunto de cargos que están vacantes. Entendamos bien eso, ¿no? El reclutamiento se origina cuando tenemos un cargo vacante, es decir, tenemos el cargo y no tenemos a la persona que ocupe ese cargo. Esa vacancia puede deberse a que el cargo es de nueva creación, como por ejemplo el ejemplo del Community Manager. ¿Se acuerdan del Community Manager, no? Y necesitamos llenar, tenemos el cargo, tenemos la necesidad de que alguien desarrolle esas tareas. Hemos analizado cuáles son esas tareas, sabemos qué funciones va a cumplir y también sabemos qué características debe tener la persona ideal en función del análisis de las tareas involucradas. El reclutamiento se origina de esa manera. El reclutamiento busca llenar esa vacancia. El reclutamiento puede hacerse desde un punto de vista interno, es decir, vamos a llenar ese cargo vacío con alguien que pertenezca a la empresa. A eso se denomina reclutamiento interno. Es el llenar las vacancias con personas dentro de la misma empresa. Obviamente, es posible que si llenamos un cargo, se genere otro cargo vacante, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a ascender o vamos a hacer que una persona que estaba trabajando de contador ahora trabaje de gerente administrativo, gerente comercial, gerente de contabilidad, qué sé yo, vamos a tener que ese cargo de contador va a quedar vacante. El reclutamiento interno puede ser vertical o puede ser horizontal. El reclutamiento interno vertical es aquel en el que se busca llenar un cargo con alguien de una jerarquía inferior dentro de la empresa. Y el reclutamiento interno horizontal busca llenar un cargo vacante con alguien que esté ocupando un puesto similar, un puesto en la misma escala jerárquica dentro de la empresa. ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas del reclutamiento interno? ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas del reclutamiento interno vertical y cuáles serán las ventajas y desventajas del reclutamiento interno horizontal? Enseguida lo vamos a ver. Perdón, se saltó un poquito. El reclutamiento también puede ser externo. Obviamente, me imagino que todos ya se han dado cuenta de que el reclutamiento externo busca llenar un cargo vacante con alguna persona fuera de la empresa. El reclutamiento externo puede ser propio o puede ser terciarizado. Propio cuando es la misma empresa la que se encarga del proceso de reclutamiento. Y terciarizado es cuando se encarga el proceso de reclutamiento y selección a alguna otra empresa especializada. Tiene también sus ventajas y tiene sus desventajas. Anotaremos. Del reclutamiento interno, ¿cuáles serán sus ventajas? La gran ventaja es que la persona que vayamos a contratar ya conoce la empresa. Ya incluso puede conocer las tareas que va a cumplir, conoce la cultura organizacional, conoce algunos detalles que puedan ser muy, muy confidenciales dentro de la empresa. La gran desventaja del reclutamiento interno, ya sea vertical u horizontal, es que no estamos captando, no estamos incorporando gente con ideas nuevas. Esa es la gran desventaja del reclutamiento interno. La persona que vayamos a contratar no nos va a ofrecer ideas nuevas. El reclutamiento interno vertical tiene una gran ventaja. Es la de transmitir a todos los que están trabajando dentro de la empresa que
existe la posibilidad de ascender dentro de la empresa. Y eso genera un esfuerzo para merecer ese ascenso, ¿no? O sea, genera responsabilidad, genera esfuerzos, genera entrega hacia la empresa, entrega compromiso dentro de la empresa. Genera un ambiente de satisfacción laboral porque las personas dicen, si hago bien mi trabajo, es posible que me asciendan. Obviamente, el reclutamiento interno vertical tiene una gran desventaja, no se puede aplicar en empresas muy pequeñas. El reclutamiento interno horizontal es tiene la gran ventaja de que no es necesario tener una vacancia. Podemos hacer rotaciones dentro de la empresa porque generalmente un ascenso representa un incremento en el salario. El reclutamiento externo tiene una gran ventaja. Obviamente la desventaja del reclutamiento interno, ¿no? La persona que vayamos a contratar ofrece sangre nueva, ofrece ideas nuevas. La gran desventaja es que en un reclutamiento externo corremos el riesgo de que la persona no se adapte a la empresa o que ese proceso de adaptación sea muy largo. La gran ventaja del reclutamiento externo propio es el costo. Es mucho más económico que la misma empresa haga el proceso de reclutamiento externo. La desventaja. ¿Cuál será la desventaja del reclutamiento externo propio? ¿Qué dice? Cuando la empresa encara un proceso de reclutamiento externo propio, lo que pasa es que los candidatos son el sobrinito del gerente, el ahijadito de la gerente administrativa, el hermanito de la cajera. Y muchas veces hay una presión sobre el sistema de recursos humanos, sobre la función de recursos humanos para contratar a determinadas personas, lo que va en detrimento del objetivo del reclutamiento, que es buscar a la mejor persona, ¿no? ¿Está entendida esta parte? El reclutamiento externo puede ser terciarizado, es decir, contratar a una empresa especializada. Los avisos que yo les estoy publicando, por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí abajo, lo veremos mejor. Voy a conectarme a la presentación para asegurarme de que están viendo lo que quiero que vean. Porque ustedes, como se están durmiendo, no me van a avisar si estamos viendo otra cosa.
Aquí está. Esto es lo que quiero que vean. Esto es lo que les he publicado, ¿no? Es un aviso de reclutamiento del Banco Ganadero que dice, requerimos un líder de integración y plataforma, un arquitecto corporativo. Aquí están las responsabilidades y aquí están los requisitos que ellos van a exigir a la persona que quiera trabajar. Dice acá, uno de los más importantes, licenciatura en Ingeniería de Sistemas y o afines. Y aquí más abajito, si te interesa este trabajo, envía tu hoja de vida al correo talento.bg@bg.com.bo. Esto quiere decir que este aviso de reclutamiento, si ustedes se fijan aquí, el dominio del correo electrónico es bancoganadero.com.bo. El Banco Ganadero es el que está encargado de este proceso de reclutamiento. Este es un proceso de reclutamiento externo, porque están buscando a alguien de afuera, y propio, porque el mismo Banco Ganadero está buscando. Obviamente, lo que les había dicho, ¿no? Los que atiendan, asistan a este reclutamiento van a ser el sobrinito del jefe, el primito de la cajera. ¿Por qué? Porque generalmente son ellos los que primero se van a enterar. Lo de malo de eso, eso no está mal, en sí mismo eso no está mal, pero está mal cuando el proceso de reclutamiento se ve contaminado con el gerente, por ejemplo, que va y al gerente de recursos humanos le dice, mira, mi sobrinita está, está postulando y dale pues una manito, que entre a trabajar a la empresa, ella ha hecho esto, ella ha hecho lo otro. Entonces es posible que influya en el proceso de calificación y el cargo sea llenado por alguien que a lo mejor no reúne todos los requisitos. ¿Por qué? Porque por esa presión, la función de recursos humanos puede haber soslayado algunas de sus responsabilidades en calificar los requisitos. Muchas veces eso es descarado, es decir, se hace el proceso y va y el gerente impone a las personas y lógicamente se va a contratar a alguien que a lo mejor no esté calificado. También les he publicado otro aviso. Aquí está. Veamos. Dice acá, nuestro cliente, una reconocida empresa del sistema financiero a nivel nacional. ¿Quién será? Puede ser un banco, puede ser alguna empresa financiera. Entonces, no lo identifican. Imaginémonos que esta reconocida empresa del sistema financiero a nivel nacional sea el Banco Visa, por poner un ejemplo. Y está buscando a un profesional para ocupar el cargo de Product Owner, para que trabaje en Santa Cruz. Y publican los objetivos del cargo, es decir, las funciones que va a desarrollar y los requisitos del cargo. Dice acá uno de los requisitos, que sea ingeniero de software, ingeniero de sistemas o ramas afines. Que tenga experiencia, capacidad de trabajo, qué sé yo. Y dice acá, las personas interesadas en presentar su postulación al cargo deberán ingresar al sitio web www.etica.net.bo y a esa dirección y presentar su currículum. Hasta el 28 de octubre del 2020. Es obvio que el gerente, saben que ese banco, el Banco Visa, que estoy poniendo un ejemplo, no sé qué banco será, está buscando este cargo. Y van a pedir que a sus primitos, a su sobrinito, al ahijadito, le van a decir, preséntate. Pero ya no van a poder influir porque este reclutamiento está hecho por una empresa que se llama Ética. Aquí arriba está, Ética. Ética es una empresa
terciarizada, que terciariza servicios de reclutamiento. Yo puedo llamar a ética y decirle, mire, le estoy hablando del Banco Visa y que estamos buscando llenar este cargo, por favor, ¿se puede encargar de eso? Claro que sí. Le voy a hacer una cotización y si acepta usted nuestros costos, nosotros nos ocupamos. La gran ventaja es que a ética no va a poder ir el gerente, el jefe a decirle, ya pues, contrátenla a mi sobrinita, a mi hijita, a mi ahijadito. ¿Por qué? Porque ética está adquiriendo un compromiso, porque están contratados para eso, para seleccionar a la mejor persona que se presente al proceso de reclutamiento. Sea quien fuere. Si es el sobrinito del jefe, qué bien, pues. Pero si no es el sobrinito del jefe, qué bien también, porque nos aseguramos de que sea la mejor persona, de entre las que se presente. Ese es un proceso de terciarización externo, terciarizado. ¿Cuáles son las ventajas? Lo que les había dicho, ¿no? La gran ventaja es que vamos a poder estar seguros de que vamos a contratar a la mejor persona. La desventaja es costoso. Es costoso. Una gran ventaja también del reclutamiento externo terciarizado es que si la empresa, por ejemplo, no tiene psicólogos, no va a poder, en el reclutamiento externo propio, se necesita psicólogos. ¿Para qué se necesita un psicólogo? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para evaluar psicológicamente a los candidatos. Aquí les voy a contar una experiencia que va a graficar esto que les cuento, esta gran ventaja o desventaja desde donde se pueda ver. El reclutamiento externo terciarizado nos asegura de que las personas encargadas de la selección van a ser personas especializadas, psicólogos laborales. El reclutamiento externo propio adolece de esto, salvo que en la función de recursos humanos tengamos psicólogos laborales, no vamos a poder hacerlo personalmente. Y es posible que el proceso de reclutamiento no evalúe correctamente ciertas habilidades. ¿Se acuerdan? Cuando estamos viendo competencias laborales, las competencias laborales son como un iceberg. Voy a dibujar aquí algo que va a parecer un iceberg, eh, si es que no se entiende. Un iceberg es un bloque de hielo que flota. La parte visible del iceberg es muy pequeña en relación a lo que está por debajo de la superficie, lo que no vemos. Una competencia laboral es eso. Hay una partecita que se ve, pero hay una parte enorme que no se ve. ¿Y quiénes son los que pueden ver? Los psicólogos. A través de procesos de evaluación psicológica que detectan cosas que incluso las personas tratan de fingir, de falsear. Aquí les cuento una experiencia amarga mía. Hace algunos años fui contratado como gerente de una empresa y la idea de esta empresa era certificar a la misma con el objetivo de exportar los productos que se fabricaban. La idea era que el anterior gerente era una persona que había trabajado casi 20 años dentro de la empresa, la había hecho crecer bastante bien, no se tenían quejas al respecto, pero era una persona que ya no podía ofrecer más. O sea, él se negaba a la posibilidad de crecimiento. Y los dueños de la empresa se dieron cuenta y me contrataron con el objetivo de darle a la empresa cosas que el gerente no podía ya dar. En ese trabajo yo tuve oportunidad, yo tenía un jefe de sistemas, el ingeniero Paolo Pizarro,
ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Católica, muy buen ingeniero, era mi jefe de sistemas. Él dirigía un equipo de más o menos unos 12 desarrolladores de software, porque la empresa se dedicaba a eso. Yo era el gerente general y él era mi jefe de sistemas. Un día viene a mi oficina, Paolo, y me dice, ingeniero, le cuento que me voy a casar. Ah, qué bien, Paolo, felicidades. Pero aquí viene la mala noticia. Con mi esposa hemos decidido irnos a vivir a Santa Cruz. Ya tenemos un lugar donde vivir, etcétera. Mi esposa tiene muchas esperanzas de hacer su carrera profesional allá en Santa Cruz y bueno, yo también, a pesar de que tengo un trabajo aquí, voy a ver de cómo adaptarme al mercado laboral cruceño, voy a tratar de conseguir un trabajo. Estamos más o menos en noviembre, finales de noviembre, mediados de noviembre. ¿Y cuándo se va a ir, Pablo? Me voy a casar en diciembre y me voy en enero. Sí, y aquí está mi carta de renuncia. Las cartas de renuncia se tienen que entregar en Bolivia con al menos 30 días de anticipación. Porque si no, la empresa puede sancionar al empleado que renuncie con menos tiempo de anticipación. Aquí está mi carta de renuncia, ingeniero, y se lo estoy avisando así para que usted pueda encarar el proceso de reclutamiento para llenar mi carta. Así, a la persona que contrate, yo le voy a poder indicar todas las funciones, le voy a poder enseñar muchas cosas que son bien difíciles de documentar. Y eso es cierto, hay muchas cosas que se pueden documentar, pero hay algunos aspectos que no se pueden documentar y que requieren que la persona enseñe de persona a persona. Entonces, usted en este tiempo va a contratar a la persona que se va a hacer cargo de mi trabajo. Yo le voy a transmitir todo lo que sé. Ah, ya, perfecto, Paolo, le digo. Genial. Entonces, pero ahí surge el problema. ¿Apelamos al reclutamiento interno o al reclutamiento externo? El reclutamiento interno tiene sus ventajas, el reclutamiento externo tiene sus ventajas. Ambas tienen desventajas y es cuestión de decidir. ¿Quién decide la función de recursos humanos? En la empresa, a pesar de que era una empresa grande, trabajamos más o menos un poquito más de 50 personas, la empresa no tenía gerente, no tenía departamento de recursos humanos, no tenía alguien encargado de recursos humanos, no teníamos un gerente administrativo. La función de recursos humanos la tenía que desarrollar el gerente general. Y el gerente general era yo. Entonces ahí tuve que decidir. La idea era transmitir, la gran ventaja del reclutamiento interno es que se transmite a todos los empleados que hay posibilidades de crecimiento, lo que estimula la creatividad, lo que estimula el esfuerzo. Entonces, Paolo, ¿qué hacemos? ¿Reclutamiento interno o externo? No sé, Inge. Yo había pensado, y él dice, en que alguien de mi equipo se haga cargo de mi trabajo. Sí, me parece una buena idea. Entre su equipo de trabajo, que eran más o menos unos 12 desarrolladores, había una muchacha muy alegre, muy dinámica, muy trabajadora. Y habíamos pensado en la posibilidad de que esta persona se haga cargo del trabajo. Y bueno, fuimos y charlamos con ella. La llamé a mi oficina y le dije, mire, no sé si sabe usted, Paolo se va. Esta señorita se llama Nelva. Y Nelva habíamos pensado, con el ingeniero Pizarro, que usted se haga cargo de la jefatura de sistemas. ¡Ah! Se asusta. Inge, ¿en serio? Sí. Si usted accede a este cargo, obviamente va a tener mayores responsabilidades,
pero también su sueldo va a ser mayor. Usted va a ganar prácticamente el doble de lo que gana ahora. Ah, ingeniero, mire, no necesito yo que usted me responda ahora. ¿Hasta cuándo podría tener su respuesta? Una respuesta bien pensada, una respuesta bien madurada. O sea, tal vez usted en su familia tenga que discutirlo, tal vez usted tenga que investigarse a sí misma, abrirse al espejo y pensar bien. Usted ya conoce las responsabilidades del cargo, usted sabe qué cosas tiene que hacer la persona que se haga cargo de esto y es suya la decisión. Era un martes, creo. Deme hasta el próximo lunes. Perfecto, le doy hasta el próximo lunes para que usted decida. ¿Qué harían ustedes? Les pregunto. Como Enelva sigue siendo una señorita, vamos a preguntar a las mujeres primero. ¿Qué haría usted, Elia? Usted está en el papel de Nelva y le hacen esa oferta. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Primeramente, Inge, como usted mismo lo dice, pensar bien, pero tomaría el cargo, porque aparte de que ya conozco el trabajo, ya estoy ahí con el resto del equipo, ya me conocen, ya los conozco, entonces tomaría el puesto, ingeniero. Carely, ¿qué dice usted? Carely debe estar viendo el partido. Daisy, ¿qué dice usted? Yo de igual manera me haría cargo, digamos, del puesto porque me están ofreciendo, además de que sí va a ser responsabilidad mía, pero también voy a ganar más experiencia y sería algo nuevo para mí, digamos. Interesante. Jetri, ¿qué dice usted? Sí, en general. Ay, se le está cortando. Si me lo hacen personalmente, creo que es porque han visto las aptitudes, ¿no? Y la competencia que presenta. Entonces, creo que sí, no lo pensaría mucho, Inge. Ya. Flora, ¿qué dice usted? Yamil, ¿qué diría usted si fuera al revés, si fuera un varón el que necesitáramos? Aceptaría sin pensarlo mucho, ingeniero. Sería una gran oportunidad. Bien. Ariel, ¿qué dice usted? Aceptaría ahí. Ya. Vamos a concluir el cuento. Nelva era una chica súper extrovertida. O sea, a veces se venía a la oficina con amarrado su cabello. O sea, era una persona, a ver, ¿cómo les diré? Súper alegre, no se fijaba mucho en su indumentaria. O sea, si se le daba a venir con una polera, con una blusa y jeans, venía. Si se le daba a venir con tenis, venía, porque no era necesario. O sea, no había un código de vestimenta para su cargo. O sea, imagínense, la sala de desarrolladores era un ambiente largo en el que no había divisiones y todos trabajaban en el mismo ambiente, separados simplemente por módulos, ¿no? Unas paretitas pequeñas de madera que separaban un escritorio del otro. El típico ambiente de trabajo de colegas, es decir, de gente que tiene el mismo nivel, el mismo trabajo y el mismo nivel. Nelva enamoraba con un muchacho, vivía con un muchacho, no estaban casados, pero vivía con un muchacho y tenían pensado casarse. Siempre andaba riendo, siempre andaba haciendo chistes, les hacía bromas a sus compañeros. Y era una persona muy segura de sí misma. Pasó el tiempo, Paolo se casó, fuimos a su matrimonio, dejó la empresa, le hicimos una despedida, las chicas lloraban, los chicos de su equipo le hicieron un regalo,
Era una persona muy querida. Paolo era una persona muy querida dentro de la empresa. O sea, lo estimábamos mucho. Era una persona muy creativa, muy trabajadora, muy responsable. Y nos dolió mucho su partida, ¿no? Entonces, se fue. Ya habíamos comenzado el proceso con Nelva y Nelva se hizo cargo. Al lunes siguiente viene Nelva y me dice, Inge, ¿sabe qué? Lo estoy pensando, pero no la vi muy decidida. Pero bueno, o sea, está bien, ingeniero, acepto. Pero cuando les pregunté a ustedes, alguno me dijo, sin pensarlo, Inge aceptaría, sin pensarlo. Pero les diré, Nelva lo pensó, e incluso yo noté, cuando hablé con ella, de que muy, muy decidida no estaba. Su trabajo involucraba otras cosas. En primer lugar, ya tenía que tener contacto con gente fuera de la empresa. En su trabajo, en el trabajo en el que hasta ese momento había estado trabajando, no era necesario que ella tuviera contacto con otras personas fuera de la empresa. El jefe de sistemas sí tenía que tomar contacto con otras personas, porque nosotros desarrollábamos software para otras empresas, entonces cuando había problemas, cuando las otras empresas para las que desarrollábamos soluciones de software querían algún módulo para sus sistemas, etcétera, o tenían algún problema, Paolo era el encargado de ir a entrevistarse con esas personas. Lógicamente, a partir del momento en el que se hizo cargo Nelva, ya cambió su indumentaria, tenía que venirse con trajecito sastre, ¿no? Eso es lo de malo de una jefatura. Si yo tengo que entrevistarme con otras personas, ya no puedo ir de kits, de tenis, o de faldita mini, o con mi cabello amarrado. Tengo que estar bien presentable, porque ya estoy representando a la empresa. Otra de las características de Paolo es que el cargo involucraba muchas decisiones. Decisiones que incluso involucraban miles de dólares, mucho dinero. Es decir, un error involucraba que la empresa podía perder dinero. En algún momento incluso Paolo fue llamado a la atención porque una decisión que él tomó ha costado a la empresa un contrato de casi $15,000. Entonces, el cargo involucraba capacidad de decisión. Con Nelva hemos apelado al reclutamiento interno vertical, ¿no? Pero creyéndome suficiente, no he hecho uso de un psicólogo, porque la empresa no tenía psicólogo. Podía haber contratado a un psicólogo laboral, pero ya hubiera podido puesto en duda el proceso de reclutamiento interno vertical. Pasó el tiempo, pasaron un mes, 2 meses. Nelva parecía que se estaba habituando al cargo, pero el cargo era bastante demandante, era muy exigente. Muchas veces un cargo de gerencia, un cargo de jefatura involucra que llega a las 7 de la noche, la hora en la que todos salen y ni modo, pues el jefe si sigue habiendo trabajo tiene que quedarse nomás, pues. Por eso gana un poquito más de dinero, ¿no? Entonces, Nelva comenzó a perder esa su vitalidad. Ya no era la chica optimista que hacía bromas. Nelva en su trabajo reía todo el tiempo, andaba riendo cuando estaba dentro del equipo de trabajo, ¿no? Cuando ya estaba como jefa, seguía riendo al principio, pero poco a poco se le fue apagando esa chispa. Su cabello que brillaba, comenzó a volverse, y ahí me di cuenta de cómo puede afectar el estrés, no solamente la mente de las personas, sino también su cuerpo. Comienzan a aparecer arrugas, la piel se echa a perder, el cabello sufre. Aunque ustedes no crean. Había un grupito de chicas, las secretarias, que eran bastante chismosas. Y una de ellas era bastante chismosa. Y venía a mi oficina y me dice, ¿sabe qué, Inge? Las chicas están diciendo que Nelva parece que está embarazada. ¿Por qué? No, ya no come, ya.
la hemos visto que tiene algunos malestares. Y cuidado, Inge, que tenga que buscar otro, o sea, no se puede despedir a una persona que esté embarazada, a una mujer que esté embarazada. Y es más, la ley dice que se le tiene que dar 90 días de permiso, 45 días antes de que nazca su bebé y 45 después, con su sueldo. Y como no puede venir a la empresa, alguien tiene que ocuparse de esas tareas. Hay que contratar a un reemplazante, a un suplente durante ese tiempo. Cuidado, Inge, que tenga que contratar a un suplente. ¡Ah! Pasaron más o menos unos 10 meses. No había cuando Nelva desarrolló su embarazo, el supuesto embarazo, pero seguía poniéndose mal. La veíamos como había perdido peso. Y es que las decisiones que tenía que tomar eran lo que la estaba torturando. Hasta que un día viene, casi un año después de que Paolo se fue, y me dice, Inge, tengo que hablar con usted. Uy, ¿qué ha pasado? He tenido algunos problemas de salud, estoy enfermo, etcétera, y lamentablemente he decidido renunciar. ¿Pero por qué, Nelva? Porque no, la verdad es que no puedo con este trabajo. Pero lo ha pensado bien. Sí, ingeniero, lo ha pensado bien. Aquí está mi carta de renuncia. Pero usted estaba muy feliz en el cargo. Sí, la verdad me arrepiento. Yo era feliz en ese cargo. Y era muy valiosa, porque ella era una de las personas más productivas dentro de la empresa, dentro de ese equipo de trabajo. Me arrepiento porque debía haberme quedado ahí. Lamentablemente, ya no puedo volver. O sea, no, esa es una de las grandes desventajas del reclutamiento interno. Si el reclutamiento interno vertical no funciona, uno pierde 2 cargos. ¿Por qué? Porque el cargo a la que la persona fue ascendida tiene que volverse a llenar y la persona rara vez acepta volver a su cargo anterior. Entonces, por eso se dice que el reclutamiento interno vertical tiene el riesgo de que se pierdan 2 cargos, que queden 2 cargos vacantes. Y eso fue lo que pasó. Fue tanto el impacto, y esto es algo que me duele porque yo fui el que propuso el tema. Debía haber apelado incluso a un reclutamiento interno vertical, pero con ayuda de psicólogos. Fue a partir de ese momento que comencé a interesarme en psicología laboral. Y ahora, libro de psicología laboral que llega a mis manos es un libro que lo leo, porque es importantísimo el tener una idea. Pero por más libros que yo lea, nunca voy a poder adquirir las capacidades y competencias profesionales que tiene un psicólogo, porque el psicólogo estudia 5 años para lo que tiene que hacer. Y por más libros que yo lea, nunca voy a ser un psicólogo. Porque aunque lea un libro, no voy a poder hacer gabinete de psicología, que es la parte práctica de la psicología, ¿no? Entonces, Nelva se fue, y eso es la parte que me duele, porque después ya no volvió a trabajar en ámbitos de desarrollo de sistemas, que era su fuerte. Ella había estudiado para eso. Se puso a trabajar en una empresa de otra cosa, una cosa completamente diferente a lo que hacía. O sea, le dolió tanto que le hemos hecho odiar lo que le gustaba hacer tanto. Entonces, cualquier procedimiento tanto interno como externo, sea vertical, horizontal, propio o terciarizado, o en el caso de los terciarizados no se puede, tiene que ser apoyado y supervisado por psicólogos para que puedan detectar esas cosas. Un psicólogo me hubiera podido, luego de un análisis, luego de un examen a Nelva y sus capacidades, me hubiera podido decir, ¿sabes qué? Nelva es una excelente profesional, pero no tiene esto, no tiene capacidad de toma de decisiones. De decisiones bajo presión. Uno pensaría que las decisiones bajo presión son cuando tenemos el calendario en contra. No. Las decisiones bajo presión son aquellas que dicen,
Si yo decido mal, el paciente se muere. Si yo decido mal, la empresa va a perder $1 millón. Eso es capacidad de toma de decisiones bajo presión, cuando las consecuencias de una mala decisión son muy grandes, muy riesgosas. Las personas muchas veces no toman decisiones correctas, o peor aún, seguramente Nelva no dormía de noche, pensando, y suele pasar, cuando uno tiene un problema, uno no puede dormir, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué voy a hacer, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y o lógicamente, si eso se sigue sosteniendo, lo que sufre es la salud de las personas. Entonces, la decisión es importante. Ustedes me han manifestado, sí, ingeniero, sin dudar, pero es evidente de que es necesario que ustedes conozcan las responsabilidades de su nuevo trabajo para ver si realmente están dispuestos a asumir esas responsabilidades. Esta es una historia real, basada en hechos de la vida real, como dicen algunas películas. Luego del proceso de reclutamiento, el proceso de reclutamiento se considera exitoso cuando hay un buen número de personas interesadas en llenar el cargo. ¿Cuánto es un buen número? 50, 10, 20, 30, 200, 400. Un proceso de reclutamiento exitoso es aquel en el que hay un buen número de candidatos. Luego del proceso de reclutamiento viene el proceso de selección. El proceso de selección es escoger de entre ese grupo a la mejor persona. La elección del hombre o mujer más adecuado para el cargo adecuado, o más ampliamente, entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño laboral, según dice Chiavenato en su libro Gestión de Recursos Humanos. La selección, entonces, es un proceso delicado. Involucra elegir a la persona más adecuada, no solamente con intención de mantener las características del cargo, sino, sobre todo, mejor todavía, si podemos aumentar lo que hacía la persona. ¿Cómo se hace eso? Existen muchas técnicas, pero en general se aplican todas. La idea es que si tenemos un buen número de interesados, les comenté que hace años yo me interesé por recursos humanos cuando participé en un proceso de reclutamiento para el que fui contratado por una empresa que se llama PA Partners, ¿no? Ahí me comenzó a gustar el tema de recursos humanos. Me comenzó a interesar porque es un campo muy interesante. No es propio para un ingeniero de sistemas, ¿no? Pero para alguien que ha trabajado mucho en gestión, he sido gerente en muchas empresas, es un tema interesante, es un tema apasionante. Entonces, la idea es, a través de esas técnicas, ir reduciendo de, digamos, 200 personas reclutadas a 100, a 50, a 20, a 10, a 1. Uno que es el contratado. Esas técnicas deben permitir que este proceso de selección progresiva se asegure de que no estamos eliminando a alguien potencialmente bueno. Entonces, generalmente comienza el proceso de elección con pruebas psicotécnicas, pruebas de conocimientos, que son, como les decía, pruebas que se pueden aplicar a un gran número de personas. Y no saben ustedes lo gracioso que son estas pruebas.
he visto en estos procesos, porque después he participado en algunos más, tanto como interesado, como candidato, como también en la empresa en la que les comento que trabajan como función de recursos humanos. Y ver a ingenieros, por ejemplo, de mi edad, ingenieros ya titulados, en una prueba de conocimientos, tratando de sacar una hojita, un chanchullo, es graciosísimo. Es graciosísimo. Por ejemplo, un chanchullito de sentencias SQL, por ejemplo. Ahí escondido entre sus hojas, un chanchullito. Es obvio que esa persona no tiene conocimiento o no confía en sí misma, ¿no? Pero, y les va a tocar a ustedes, que cuando les vayan a tomar un examen se sientan tan nerviosos como cuando ustedes ahora se sienten nerviosos y de pronto se olvidan todo. Y pasa, ¿no? Les ha pasado a ustedes que termina el examen y le preguntan a su compañero, ¿y cuál era la respuesta a la pregunta 1? Esto era la respuesta. Ay, sí, y sabía, dice. Y sabía esto, anoche he estudiado, sabía. Y no has respondido, no, se me ha borrado la mente. Si se les borra la mente como estudiantes, se les va a borrar la mente cuando tomen examen ya siendo profesionales. A esas pruebas se les llama pruebas de idoneidad. La idoneidad es una cualidad mediante la cual una persona es la más adecuada para un determinado cargo. Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. Son una serie de pruebas o exámenes o evaluaciones que intentan demostrar algunas cosas. ¿Qué es la evaluación psicotécnica? La evaluación psicotécnica es un conjunto de pruebas orientadas a medir las capacidades intelectuales y los rasgos de personalidad de un candidato a ocupar un determinado puesto de trabajo. Las pruebas psicotécnicas buscan demostrar habilidades para resolver problemas, para identificar patrones, para identificar aspectos que luego sean útiles en el trabajo que va a desarrollar. Generalmente muestran patrones de razonamiento. Como prueba para ustedes, si esto es A, B y C, A, B o C debería llenar el puesto que está marcado con el signo de interrogación. ¿Qué dicen? B. B. ¿Por qué? Por el patrón, ingeniero. Bien. Generalmente estas pruebas psicotécnicas son un conjunto bien grande de pruebas, o sea, identifican secuencias, patrones, pero también identifican otras cosas. Les voy a mandar, una vez concluya esta clase, un conjunto de test para que ustedes en su tiempo libre, si gustan, a manera de entrenamiento, porque es evidente, que se los digo con honestidad, salvo que se vayan a ser contratados por una empresa en la que su tío es el dueño y aprendemos a las grandes desventajas del reclutamiento externo propio, ustedes van a tener que pasar evaluaciones de este tipo. Y una buena forma es medir su capacidad psicotécnica, ¿no? Como se ha medido cuando ustedes han ingresado a la Facultad de Ingeniería, ¿no? La idea de las pruebas de selección, el examen de ingreso a la facultad, es seleccionar
dentro de un conjunto, ¿cuántas personas se han presentado con ustedes al examen de ingreso? ¿Quiénes han entrado con examen de ingreso? ¿Alguno de ustedes ha entrado con examen de ingreso? Sí, ingeniero. ¿Usted, Kareli, ha Sí. entrado con examen de ingreso? Sí, ingeniero, he entrado con examen de ingreso. ¿Y cuántos se han presentado? No me recuerdo, ingeniero, pasó hace tiempo, así que... Pero éramos hartos porque de los salones, de las 300, hemos llenado ese salón y los demás pisos también. ¿Cuántos serían? ¿Unos 300, 400? Han Usted, debido ser entre 400 y 500. usted, Ariel, también ha entrado por examen de ingreso. Sí, ¿Cuántos se han presentado con usted? 300, 400. De su curso de colegio, ¿cuántos se han presentado con usted? De mi curso, unos 3 ¿Y de los tres han entrado? nomás. ¿Qué? Solo 2 ingenieros. Solo 2. ¿El resto ha entrado por los cursos preuniversitarios? No, Inge, yo también por Eso no examen. sabía decirle, Inge. Esa vez estaba en cuartel, directo al examen. Llegué. No, Elia, usted me estaba contando que también ha entrado por examen. Sí, Inge, examen directo igual. Ah, qué bien, mis felicitaciones. ¿Cuántos han Mi entrado con persona- usted? ¿Qué? Igual, Inge, era muchísima gente, por lo menos unas 300 personas. Y de esos 300, ¿cuántos han sido seleccionados? No sabría decirle, Inge, solamente sacaban las listas en los números de Ah, carnet. claro, los números de carnet, pero imaginémonos que se seleccione un porcentaje, ya el hecho de pertenecer al porcentaje que se está quedando ya es un éxito, ¿no? Y ustedes saben que dentro de ese examen habían pruebas psicotécnicas, ¿no? Las pruebas psicotécnicas incluso las pruebas psicotécnicas pueden aplicarse en cargos en los que no tengan que ver con números. Por ejemplo, un cargo para una secretaria. ¡Ay, pero por qué me están preguntando esto si yo nunca he hecho una evaluación psicotécnica? Justamente por eso, pues, queremos ver que usted demuestre la capacidad para resolver problemas. Puede ser que los problemas con los que se enfrente una secretaria no tengan nada que ver con los problemas con los que se enfrente un técnico, un ingeniero, por ejemplo. Pero es importante detectar las capacidades, las habilidades de resolver problemas en cada uno de los cargos, porque esas capacidades, esas evaluaciones, ese talento para resolver problemas se va a aplicar en la resolución de los problemas que se le presenten a esa persona, ¿no? Si se le presentan problemas técnicos, los resolverá. Si se le presentan problemas humanos, se le utilizará esas habilidades para resolver esos problemas. Luego vienen, como una segunda parte, las pruebas de evaluación de conocimientos. La evaluación de conocimientos son un conjunto de pruebas orientadas a medir los conocimientos de un candidato a ocupar un puesto de trabajo y la capacidad de aplicar esos conocimientos en el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa. Por ejemplo, les pueden preguntar conocimientos de la ley, de algún tipo de ley, la ley del funcionario público, por ejemplo, o sus conocimientos generales en la materia en la que ustedes están tratando de postular. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? He visto ingenieros que se trajeron chanchullitos con el formato de las sentencias SQL y trataban, y yo me paraba ahí al frente viendo a 200 personas, ingenieros de todas las edades, desde muy jovencitos hasta bastante mayorcitos, dando el examen y uno ve como digamos, uno ve a un chico de 23 años tratando de sacar un papelito para fijarse el formato de alguna sentencia SQL. Pero es bastante gracioso ver a un ingeniero de 50 años haciendo exactamente lo mismo.
Estas dos pruebas se pueden aplicar y se aplican generalmente al principio porque son fácilmente aplicables a grupos grandes de personas. Como ustedes dicen, las aulas 300 se llenaban toditas y esas aulas tienen capacidad para 120 personas. Y permite seleccionar de un grupo grande de personas. Yo le pongo, aquí van a entrar los que saquen 75 para arriba, 75% para arriba. Si, por ejemplo, se presentaron 400 y yo quiero que después seguir con el procedimiento de selección con un número de 40 personas, digo, van a pasar los que tengan de 90 para arriba. Así estoy seguro de que el 10% se va a quedar, ¿no? Las pruebas de conocimiento y las pruebas psicotécnicas permiten hacer selecciones rápidas. Pero si el cargo es bastante más delicado, a menudo estas pruebas no se realizan. Luego vienen las pruebas de habilidades y destrezas. Las pruebas de habilidades y destrezas son un conjunto de pruebas orientadas a medir las habilidades y destrezas de un candidato y también la capacidad de aplicarlos en el cumplimiento de funciones dentro de la empresa. Por ejemplo, a una secretaria se le puede tomar un examen de dactilografía. A un ingeniero de sistemas, ingeniero de sistemas que va a encargarse de soporte técnico, se le puede decir que, por ejemplo, ensamble un cable RJ45, un cable Ethernet. Se le puede decir que configure un router. Se le puede decir que configure una red de área local, asignándoles restricciones a algunos usuarios y dándoles privilegios a otros. Esas pruebas ya son un poquito más difíciles de aplicar a un grupo grande de personas. Por eso es que estas pruebas están en una segunda instancia. Se aplican generalmente a grupos más reducidos, porque si no, tendríamos que aplicarlas durante varios días, porque una prueba de estas puede tomar bastante tiempo. Pero evidentemente sirve para el fin de seleccionar de las personas a un grupo más reducido de personas. Luego vienen las pruebas de aptitud y competencias. La aptitud es la capacidad de hacer algo. Yo puedo hacer esto porque he estudiado, porque sé la materia, porque tengo experiencia. Y la actitud es la disposición, el querer hacer algo. A Nelva, aptitudes no le faltaban. Aptitudes no le faltaban. ¿Se acuerdan de Nelva, no? La historia que comenzamos a contar al principio. A Nelva, aptitudes no le faltaban, pero las actitudes era lo que faltaba. Las pruebas de aptitud y competencia son un conjunto de pruebas orientadas a medir las aptitudes, actitudes y competencias de un candidato a ocupar un determinado puesto de trabajo y la capacidad de aplicarlos en el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa. ¿Quiénes miden estas cosas? Psicólogos. No se puede medir este tipo de cosas de otro modo que no sea con el uso de herramientas psicológicas. Desde pruebas, por ejemplo, los que han sido mis alumnos, hacemos este ejercicio en organización. Pruebas, por ejemplo, en la que yo me siento frente a un psicólogo y el psicólogo me dice, por favor, dibuje a una persona bajo la lluvia. Y me da el papel, me da un lápiz y yo tengo que dibujar ahí frente a él. Y la mayoría de las personas dicen, no, es que yo no dibujo muy bien. No se preocupe, si hace un monigote, haga un monigote.
pero quiero que dibuje a una persona bajo la lluvia. Y se fijan cómo dibujo, con qué comienzo a dibujar. Ustedes sabían, por ejemplo, que ese test, esa prueba para dibujarse a uno mismo, que les aplican a los niños de kinder, permite detectar eventuales problemas de autismo, problemas psicológicos que afecten su desarrollo posterior. Los niños, generalmente, casi todos, cuando se les dice dibújate a ti mismo, se comienzan a dibujar primero los ojos. ¿Por qué será? Hay muchos niños que hasta cierta edad, y a ustedes les pasaba, se los aseguro, piensan que si se tapan los ojos, la gente no los ve. A esta edad, a la edad que tienen ustedes, ¡ay, qué tontitos! Dicen, ¿no? Pero en los niños pequeños, hasta los 3 años más o menos, incluso en algunos casos hasta más allá, 4 o 5 años, los niños piensan que si yo me tapo los ojos, la gente no me ve. Y es una reacción tan arraigada dentro nuestro, que muchas veces cuando estamos en una situación de peligro, lo que hacemos es cerrar los ojos. Es un reflejo interno para negar la realidad. Es decir, yo cierro mis ojos y dejo de existir, soy invisible y el ladrón que me está tratando o el asesino que me está tratando de asesinar no me va a ver. Fíjense que hasta, inclusive en personas mayores, ese reflejo sigue presente. En los niños es el 100%, ¿no? Los niños pequeños de 3 años hasta los 3 años. Ese es un reflejo, no es un reflejo, es una conciencia de vida. O sea, los niños piensan que eso pasa. En verdad, piensan que eso pasa. Y en los niños pequeños, los ojos, dice un conocido refrán, los ojos son el reflejo del mundo, el reflejo interno de las personas. Entonces, generalmente los niños, cuando se les pide, a ver, dibújate a ti mismo, comienzan a dibujar o por la cabeza o por los ojos. Lo primero que dibujan son sus ojos. Si un niño dibuja, y ustedes van a ver si tienen hermanitos pequeños, si un niño le piden que dibuje, algunas personas dibujan con ojos enormes, unos ojos grandotes, ¿no? A ver, voy a tratar de imitar. Esa es la cabeza y sus ojos son así. Y le ponen pestañas. Otros niños dibujan los ojitos muy pequeños. Otros niños, y eso ya denota algún tipo de alteraciones psicológicas, dibujan primero sus manos. Otros dibujan primero sus pies. Si yo les pediría a ustedes que se dibujen a sí mismos, ¿con qué comienzan? Comienzan con su cuerpo, comienzan con los pies, comienzan con la cabeza. Un psicólogo, mirando cómo dibujan ustedes, puede darse cuenta inmediatamente de estas cosas, como la aptitud y la actitud. Yo he estado en muchos procesos de selección como postulante, como candidato, y me he tenido que sentar frente a un psicólogo que se ha fijado hasta en cómo agarro el lápiz. Y luego me preguntan, ¿y esa persona que usted ha dibujado bajo la lluvia, a dónde está yendo? ¿Qué tiene que hacer? Ah, esta persona, y uno tiene que inventarse un cuento, ¿no? Yo no pensaría que se está inventando el mejor cuento del mundo, pero el psicólogo se da cuenta inmediatamente de cómo somos nosotros. Y uno puede mentir, ¿no? Ay, cuando me digan que dibuje un hombre bajo la lluvia, ya sé que me estoy dibujando a mí mismo, por lo tanto voy a dibujar algo que al psicólogo le impresione. El psicólogo se va a dar cuenta de que estoy tratando de falsear la información y me va a cambiar de test. O me va a hacer alguna pregunta que no voy a poder responder y el psicólogo, como es entrenado, va a ver dentro de mí. Al psicólogo lo entrenan para ver lo que está debajo de ese iceberg.
O les van a decir, hágame un dibujo. Dibuje, imagínense que usted está en un desierto. No me van a decir que dibuje nada. Y en ese desierto, ¿qué color es la arena? La arena es amarilla, la arena es blanca. Ah, qué lindo. Y en ese desierto hay un cubo. Imagínense ese cubo. ¿De qué color es? Ah, el cubo es transparente. ¿De qué material? ¿Es de vidrio entonces? Sí, es de vidrio. ¿Es grande? ¿Es pequeño? Es grande. ¿Y cómo está apoyada en la arena? Está apoyado por una cara, está apoyado por una arista, está apoyado por un vértice. Ah, está apoyado por una de sus caras. Ah, ya. ¿Ese cubo es sólido o es hueco? Es sólido. Ah, muy bien. Imagínense que en ese desierto hay una escalera. ¿Dónde está esa escalera? ¿Está cerca del cubo? Sí, está cerca del cubo. ¿Está apoyada en el cubo? Sí, está apoyada en el cubo. ¿Es más alta que el cubo o es más baja que el cubo? Más alta que el cubo. Ah, perfecto. ¿De qué material está hecha esa escalera? Y así le van preguntando uno. Una vez estuve yo en una entrevista, bueno, varias veces. Y en una ocasión, para ese cargo que les comento, en el que tuve que tomar la decisión de contratar a Nelva, no de contratar, de hacer un reclutamiento interno con Nelva, que al final resultó un fracaso, y ahí me di cuenta de que para cumplir la función de recursos humanos no es necesario, no es suficiente una buena intención, sino se necesita preparación. Estuve con una psicóloga desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hemos almorzado juntos. O sea, como el cargo era una gerencia muy alta, de un cargo muy exigente, que tenía que ver con millones de dólares, la psicóloga tenía que tomarse todo su tiempo. Y al día siguiente entrevistar al otro candidato. Y al tercer día al otro candidato. Entonces, a estas pruebas de aptitud y competencias llegan 10 a lo sumo. A lo sumo llegan 10. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que, sabiendo que se tarda tanto, tardarnos 10 días o 20 días si son 20 los candidatos. Entonces llegan a lo mejor 5, 6 personas a las pruebas de idoneidad de aptitud y competencias. ¿Qué es una competencia? Ya lo sabemos, ¿no? Es la capacidad de responder exitosamente a una demanda compleja que involucra conocimientos, actitudes, habilidades y la capacidad de comprender. Esa es una competencia laboral. Es algo bastante complejo. Algunas cosas como los conocimientos son fáciles de medir, algunas cosas como las habilidades son fáciles de medir, pero esta parte es muy complicada de evaluar, de determinar, por lo tanto, queda circunscrito al área laboral de los psicólogos. Al psicólogo se le dice, queremos que evalúe estas competencias. Y el psicólogo, en función de eso, diseñará instrumentos psicológicos para medir esas competencias. En una ocasión, yo he buscado durante mucho tiempo trabajo, o sea, les diré que en algún momento he estado desempleado durante mucho tiempo. Entonces me presentaba uno, me presentaba otro. Muchas veces a uno le va mal, ¿no? Porque uno no llena el perfil de lo que están buscando. Y en alguna ocasión, por ejemplo, estábamos entre varios tomando supuestamente un examen y entra uno de los encargados de la empresa que nos estaba tomando el examen y nos dice, ¿saben qué? Disculpen, ingenieros, pero les tengo que pedir un favor. En este momento, esta aula, que es grande, tiene que ser utilizada para otros exámenes y les vamos a pedir que, por favor,
sin alterar lo que están haciendo, se trasladen a esta otra sala que es un poquito más chiquita. Uno pensaría, ay, qué empresa más ridícula, ¿cómo van a comenzar a tomarnos un examen en una aula tan grande y luego nos piden que nos movamos a otra aula? Y nos íbamos a otra aula. Y la idea era medir nuestra capacidad de rehacer. O sea, mucha gente se pone tan nervioso después de eso que ya no rinden. Entonces, como les han debido decir a ellos, queremos que midan estas cosas. La capacidad de trabajo en equipo, por ejemplo. En otra ocasión nos han tomado un examen en el que había que formar equipos. Y en cada equipo había una persona, y después nos dimos cuenta de que era un infiltrado de la empresa, que venía a hacer problema. No, pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. No, pero no estoy de acuerdo. Y era un psicólogo, ¿no? O sea, un psicólogo que se hacía pasar por un candidato, pero era un psicólogo porque trataba de medir la capacidad que cada uno de nosotros teníamos para trabajar en equipo, la capacidad para organizar equipos, la capacidad de sobreponernos a una persona dentro del equipo que no sabe trabajar. Y les va a pasar a ustedes que les van a investigar desde ese punto de vista. Mientras más importante sea el cargo para el que ustedes están presentándose, para el que ustedes están postulando, más rigurosas, más complicadas, más largas van a ser las pruebas que les hagan. De verdad, yo les deseo que a ustedes les hagan una evaluación psicológica de 12 horas, porque eso significa que el cargo para el que ustedes están postulando es un cargo en el que les van a pagar mucho dinero. Es un cargo importantísimo. Luego de las pruebas de idoneidad, cuando hayan concluido, hay que verificar datos. ¿Qué significa la verificación de datos y referencias? En algunos casos, no recuerdo quiénes de ustedes, me pusieron, Carelli, por ejemplo, me puso al dueño de unos saunas como referencia, ¿no? Entonces yo puedo llamarle a ese señor y decirle, mire, la señorita, la ingeniera Carelli, se está presentando un cargo dentro de nuestra empresa y nos ha contado en su currículum que usted puede darnos referencias de esa persona. Ah, sí. ¿Y quién es usted? Soy su papá. Ah, bueno, las referencias que va a dar van a ser siempre buenas, ¿no? ¿Qué papá va a decir? No, mi hija es una flojonaza, no le contraten, ¿no? Imposible. Tiene algo de bueno señalar referencias familiares, sobre todo cuando queremos, por ejemplo, si el cargo involucra manejo de valores, les estamos diciendo, esta persona, mi papá, que es dueño tiene su casa, tiene su auto, tiene su negocio, tiene sus empresas, etcétera, va a avalarme. O sea, ustedes tienen que confiar en mí. Pero muchas veces es algo contraproducente porque el contratante, si ustedes se fijan en la fotito de la persona que está hablando por teléfono, va a tratar de verificar ciertos datos o incluso conocer algunos datos dentro del currículum que no se estén documentando. Entonces, la persona de referencia debería ser alguien con la que yo he trabajado y que pueda dar una buena opinión sobre mí. Hasta ahora, les comento, ya no estoy trabajando yo en esa empresa en la que trabajaba con Paolo y Nelva, pero Paolo muchas veces me ha pedido que yo le dé referencias, o sea, sea referencia de él. Y me han llamado de Santa Cruz. Disculpe, el ingeniero Zabaleta, sí. Mire, usted está señalado como referencia del ingeniero Paolo Pizarro. ¿Podemos charlar un momento? Claro que sí. ¿Usted qué relación tenía con Paolo? Yo era su jefe. ¿Y qué tal? ¿Cuál era el desempeño de Paolo? Y me preguntan, comienzan a preguntarme todo tipo de cosas. ¿Alguna vez Paolo se ha equivocado? ¿Cuál ha sido el peor error de Paolo? ¿Cuál es la mayor virtud de Paolo? Y obviamente he hecho yo lo mismo, ¿no?
yo señalaba, por ejemplo, como referencia personal a un amigo que trabajaba, que era el gerente administrativo financiero de Inti Raymi, por ejemplo, la empresa Inti Raymi. Y yo le he pedido permiso. Ustedes tienen, si ustedes tienen que poner una referencia en el currículum, pídanle permiso y avísenle. O sea, llámenle, ¿sabes qué? Estoy presentando mi currículum y es posible que te llamen para que la persona esté enterada. Hace años, yo les comento esto como otra experiencia, hace años yo puse una empresa que se llamaba S Limitada, aquí en Oruro. Ya ha desaparecido, lamentablemente. Ese era la abreviación de Electrónica, Computación y Equipos. Y me dedicaba a asesoramiento técnico, mantenimiento, soporte técnico en computación y en software y hardware. Vendía también computadora, ¿no? El logo de S Limitada era así, tal y como se los estoy dibujando, así con las letras redonditas. Años después, cuando estaba trabajando en esta empresa de las que les comento el tema de Nelva y compañía, hubo necesidad de llenar un cargo de secretaria. O sea, una de las secretarias renunció y tuvimos que apelar al reclutamiento externo para llenar ese cargo. Y una chica, una muchacha, manda su currículum al correo y dice que había trabajado como secretaria en la empresa S Limitada de Oruro. Era orureña la chica. Y, la bacana, yo dije, pero esta chica nunca ha trabajado conmigo porque mientras he sido el dueño, yo he sido el único dueño de esa empresa. El NIT sigue abierto, suspendido por el momento, pero sigue ahí. Es mi empresa. No puede ser de que alguien diga que ha trabajado ahí y yo no me entere. Pero como lamentablemente esta chica no sabía que yo era el gerente de esa otra empresa, se había conseguido un papel membretado. Y le llamo por teléfono y le digo, señorita, nos interesa mucho su currículum. Me gustaría que me mande sus respaldos, sus certificados de trabajo. Hágalos escanear y me los manda por correo. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Se lo mando enseguida. Tal correo, al mismo correo, mándeme. Yo quería ver si el certificado de trabajo de S Limitada era original, porque yo puedo poner que he trabajado en la ONU, en la NASA, ¿no? Y si llaman a la NASA se van a dar cuenta de que nunca he trabajado ahí. Eso es el proceso de las pruebas de idoneidad. Implican la información de diversas fuentes para confirmar la información real que es proporcionada por los solicitantes. Tiene dos objetivos. Uno, verificar la exactitud de la información que da el candidato y también descubrir posible información de un pasado negativo. Por ejemplo, antecedentes penales, el hecho de que a alguien lo hayan despedido de una empresa por haber malversado, por haber cometido algún error. En muchos casos, por ejemplo, para trabajar como conductor de alguna empresa, se requiere certificados de antecedentes de tránsito. Para trabajar como cajero en un banco, se necesita certificado de antecedentes de la FELC-C. Muchas veces ocurre que gran parte de la información contenida en los currículums es cierta, pero hay también información falsa. Les había comentado, nunca mientan en su currículum, nunca. ¿Por qué? Porque un currículum buenísimo puede echarse a perder
por una mentirita. Sigamos. Les terminaré de contar de esta chica que presentó un certificado de correo. Un certificado de S Limitada, la empresa que yo tenía, mi empresa. Y me manda los currículums y lo imprimo, el certificado de trabajo de S Limitada, con mi firma. ¿Se imaginan? Con mi firma. Ya estaba yo tentado a llamarla por teléfono y decirle, tiene usted una entrevista de trabajo tal día y por favor venga. Y que se tope conmigo para ver si yo la conocía o ella me conocía. Y por su foto me di cuenta, cuando yo trabajaba, cuando tenía la empresa S Limitada, esa empresa funcionaba en el edificio Bolívar, que está entre la Bolívar, entre Pagador y Potosí. Yo tenía una secretaria y esta secretaria tenía una amiga que todos los días venía a visitarla, justo a la hora del tecito, y le servía tecito a ella y se ponían a charlar. No me gustaba mucho porque se distraían sus tareas, la secretaria que yo tenía. Y esta chica era esa amiga, que seguramente se consiguió un papel membretado, el papel membretado era original. Se llenó ella el certificado de trabajo y imitó mi firma y le puso mi sello. Yo podía haberla acusado de falsedad, podía haberle seguido un proceso. Pero esa es la idea, ¿no? La verificación de datos y referencias trata de descubrir posible información falsa. ¿Por qué? Porque una persona que es capaz de mentir en su currículum no es una persona adecuada para trabajar en una empresa. No es. Entonces es una forma de anular a una persona, de evitar contratarla. Porque si una persona es capaz de mentir, es evidente de que pueden haber muchísimas cosas más en las que esté mintiendo. Es más, puede ser que cuando entre a trabajar haga mal su trabajo. Las pruebas de idoneidad, como el resto de las pruebas, la verificación de datos busca reducir el campo el número de personas como posibles candidatos. Y el hecho de que mienta o dé un pasado falso es un buen argumento para darnos cuenta de que esa persona no es adecuada para la empresa. Finalmente, las pruebas de idoneidad culminan con entrevistas. Las entrevistas son pruebas en las que se encara a las personas de la empresa con los posibles candidatos. Consiste en una charla formal, generalmente profunda, tratando de evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante y tratando de detectar cosas que no se pueden percibir en la hoja de vida. La idea es que el entrevistador debe responder a dos preguntas generales. ¿Puede el candidato desempeñar el puesto? Y además vamos a comparar con las otras personas que están candidateando para el puesto. Esta entrevista es fundamental. Hay muchos consejos de cómo ir a la entrevista de trabajo, cómo vestirse, recogerse, en el caso de las mujeres, recogerse el cabello, tenerlo suelto, maquillarse, no maquillarse, qué ropa vestir, voy a vestir pantalones, faldas. Y lamentablemente ahí hay una cuestión que proviene de la idiosincrasia que todavía se vive, sobre todo en los países latinos, ¿no? A tu entrevista de trabajo, si eres mujer, tienes que ir de minifalda. ¿Por qué? Porque si es varón el que te va a entrevistar, no, pues los varones se dejan llevar por la imagen física que tenga la persona. ¿Se acuerdan de la entrevista de Patricia? No recuerdo el nombre de las otras 4 candidatas, y
los chicos escogían a una y los chicos escogían a otra, ¿se acuerdan? Y ni siquiera sabíamos qué capacidades, qué competencias profesionales tenía cada una de ellas, ¿no? La entrevista de trabajo es importante. Si ustedes llegan a la entrevista de trabajo, quiere decir que han superado a un buen número de personas. Llegar a una entrevista de trabajo es importante. En algunos currículums eso se pone incluso como un logro. He accedido a la entrevista personal en la selección de personal del banco tantos. Eso quiere decir que el proceso de selección en el que tal vez no haya ganado, me ha hallado entre las 5 mejores, digamos. Hay muchas personas que colocan eso dentro de su currículum, por si acaso. Ustedes deberían poner en su currículum que han entrado a la Facultad Nacional de Ingeniería con examen de competencia, con examen, porque es un logro. O sea, no todos lo han hecho. De 300 que han dado exámenes con ustedes, 60 habrán entrado por examen. Eso quiere decir que son parte de los 60 mejores. Y vale la pena ponerlo en su currículum. Hay diversos tipos de entrevistas. Esto ya forma parte de algo anecdótico, ¿no? Entrevistas estructuradas, se aconseja que las entrevistas sean estructuradas si vamos a entrevistar a varias personas. ¿Para qué? Para que la entrevista sea igual para todas. Que preguntemos lo mismo, charlemos de lo mismo, para evitar que a algunas personas le hagamos unas preguntas y a otras personas le hagamos otras preguntas, de modo de que las respuestas nos orienten de manera equivocada. Hay también entrevistas no estructuradas en las que es una charla informal en la que las personas nos muestran tal y como son. Sobre todo estas entrevistas se aplican a cargos en los que va a haber mucha interrelación de la persona que ocupe el cargo con otras personas. Se trata tratar de descifrar, de encontrar, de descubrir aspectos de la personalidad de la persona. Otros aplican entrevistas mixtas. Una parte es estructurada y la segunda parte de la entrevista es mixta, es no estructurada. También hay entrevistas en las que se le pide a la persona solucionar algún problema. Y finalmente, otras entrevistas en las que lo que se busca es provocar tensión. ¿Se acuerdan de esa entrevista? No era una entrevista, era un examen en el que nos dijeron que nos cambiáramos de lugar. Hay entrevistas en las que en realidad el candidato no se da cuenta que está siendo entrevistado, porque hay cámaras ocultas y hay una persona que aparentemente está esperando también ser entrevistado. Esto me ha pasado, lo he visto. Entonces estamos en una sala de espera y hay al lado una persona igual de nerviosa que yo. Hola, ¿qué tal? Soy ingeniero de STEM, ¿estás postulando a este cargo? Sí. Y, qué bien. ¿Qué tal nos irá, no? ¿Qué cosas nos preguntarán? Y se pone a charlar y muchas veces uno dice, o es él o soy yo, entonces él es mi enemigo, ¿no? Y se pone a charlar de cosas y me pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Y es evidente de que hay una tensión. E incluso la persona puede comenzar a provocar mayor tensión. Y lo que pasa es que no es otro candidato, sino es un psicólogo. Estoy en una entrevista sin que me hayan dicho que es una entrevista. Y así puedo mostrarme tal y como soy. Porque en una entrevista, como les había dicho, ¿cómo tienes que ir? Siempre de corbata tienes que ir a una entrevista de trabajo. Tienes que hacerte recortar el pelo. Tienes que ir perfumado. Tienes que ir de minifalda. Y si no me doy cuenta que estoy en una entrevista, me voy a mostrar tal y como soy, pues. Eso es lo peligroso. Finalmente,
para algunos cargos, las pruebas de idoneidad también incluyen un examen médico. Un examen médico es un acto mediante el cual se interroga y examina a un candidato con el fin de monitorear su capacidad para ser expuesto a ciertos factores de riesgo y determinar también la posible existencia de aspectos dentro de la salud de la persona que puedan generar consecuencias en la persona que se vaya a exponer a esos riesgos. Les había comentado que hay algunos trabajos en los que hay exposición al frío, exposición al calor, a temperaturas elevadas. Cosas que pueden provocar que una persona que, por ejemplo, tiene asma, no reaccione adecuadamente y pueden provocar no solamente riesgos a su salud, sino eventualmente a la salud de otras personas. Entonces, el examen médico en otros países es obligatorio. En Bolivia es obligatorio presentar un formulario de examen de salud preocupacional, se llama. El examen preocupacional. Hace unos 3 años, el examen preocupacional se hacía en la Caja Nacional de Salud y costaba 150 bolivianos. Y había que presentarlo, el resultado del examen preocupacional, pero el examen preocupacional era muy sencillo, tipo de sangre, valores de salud muy básicos, que difícilmente podrían detectar algún aspecto subyacente dentro de la salud de la persona. Muy, muy básico. En algunos casos, el examen preocupacional debería ser obligatorio. Y es muy posible que en el caso de ustedes les pidan algún examen médico preocupacional. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Se han dormido. La clase está terminando, por si acaso despierten. Siguen durmiendo. Me voy a ir de calladito, ¿ya? Para no despertarles, me voy a ir de calladito. Inge, una consulta. Dígame. No es referente del tema, sino sobre la evaluación que se va a dar. ¿Ya? Y quisiera saber más o menos cómo vamos a dar el examen. El primer parcial va a ser una parte práctica en la que ustedes me van a elaborar una parte del plan estratégico personal. Y la otra parte va a ser un conjunto de pruebas de conocimientos en base a preguntas, en las que en algún caso se pregunten conocimientos, cuáles son las pruebas de idoneidad, las pruebas de idoneidad son estas, ustedes escriban, y en algunos casos la pregunta busque algún tipo de expresión de opinión respecto de ustedes. ¿No? Que por ejemplo, yo les plantee un escenario y ustedes me tengan que resolver en cuestión de, aplicando los conocimientos que estamos aplicando, que estamos aprendiendo, una posible solución. Así va a ser el examen. El primer parcial. El segundo parcial va a ser algo parecido, pero como ya vamos a avanzar algunos otros temas, por ejemplo, análisis ergonómico, me van a hacer, una parte va a ser una aplicación práctica en la que me van a hacer el cálculo de riesgo ergonómico de algún cargo que yo les diga. Pero como todavía no saben hacerlo, esperemos a que aprendan el cálculo del riesgo ergonómico y el uso de algunas herramientas que me permiten hacer ese proceso. Y el examen final va a ser va a tener 2 partes. Va a tener una parte en la que vamos a culminar el plan estratégico organizacional
el plan estratégico personal. El plan estratégico de recursos humanos personal lo vamos a concluir y la otra parte va a ser un juego de preguntas basado en un banco de preguntas. Yo les voy a pasar el banco de preguntas, unas 40 preguntas. Esto les voy a preguntar y vamos a sortear esa pregunta y ustedes me tienen que responder esa pregunta. O sea, la gran ventaja es que ya sé lo que me van a preguntar. No sé cuál de las 40 preguntas me van a preguntar, pero ya sé qué cosas tengo que estudiar, sé qué respuestas tengo que responder. Y en base a las respuestas, les puedo preguntar alguna otra cosita para detectar, no solamente que ustedes saben las respuestas, sino pueden aplicar esos conocimientos. ¿Se acuerdan lo que decía aquí? A ver, voy a retroceder unas cuantas diapositivas. Aquí, por ejemplo, una prueba de habilidad o destreza es un conjunto de pruebas orientadas a medir, mejor la de conocimiento. La evaluación de conocimientos es un conjunto de pruebas orientadas a medir los conocimientos del candidato. La evaluación de conocimientos de un examen va a tratar de medir los conocimientos de ustedes respecto de un determinado tema, pero también se mide la capacidad de aplicar esos conocimientos en el cumplimiento de las funciones dentro de la empresa. En el caso de ustedes, yo voy a medir con ese banco de respuestas, con ese banco de preguntas, la capacidad que ustedes tienen de aplicar esos conocimientos en una posible gestión de recursos humanos, en la que ustedes estén no solamente como empleados, sino también como encargados de recursos humanos. Les había comentado que la función de recursos humanos en empresas pequeñas se realiza por parte del gerente general, del dueño de la empresa. Si ustedes tienen una pequeña empresa, ustedes van a tener que hacer gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, las pruebas de conocimiento comienzan con una pregunta y luego de la pregunta yo les hago otra pregunta para medir la capacidad de aplicar lo que ustedes me están diciendo en un caso real. Así van a ser las 3 evaluaciones, los 2 exámenes parciales y el examen final que vamos a tener en este curso. ¿Alguna otra pregunta? Siguen durmiendo. No se despierten, nos vemos el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No, no tengo preguntas. Que les vaya Hasta luego, bien. Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.